¿Cómo sabes realmente si algo es barato o caro? Si entras en una tienda y ves un producto que jamás habías visto y te dicen que cuesta 300 euros, ¿cómo determinas si el precio es justo? La realidad es que tu cerebro es incapaz de medir el valor de las cosas de forma absoluta. No tenemos un chip interno que nos diga el costo real de un objeto. Para tomar una decisión financiera, la mente humana necesita obligatoriamente un punto de referencia. Necesita comparar. El problema es que las grandes corporaciones y los ingenieros de marketing conocen perfectamente esta vulnerabilidad cognitiva. Saben que si controlan las opciones con las que comparas, controlan tu decisión de compra. Lo que la mayoría de la gente ignora es que el mercado no te vende un producto porque sea el mejor. Te lo vende modificando artificialmente el entorno para que tú creas que estás tomando la decisión más inteligente. Para una mejor comprensión de este fenómeno, vamos a desarrollar a partir de este momento los mecanismos psicológicos y financieros que los negocios utilizan para hackear tu percepción del valor. Analizaremos la arquitectura invisible que determina tus decisiones cotidianas y al final cerramos este análisis con el método de aislamiento absoluto, una herramienta práctica para neutralizar gran parte de estas distorsiones que utilizan las empresas para influir en tus decisiones. Si no entiendes cómo funciona este engranaje, vas a seguir entregando tu capital a cambio de una falsa sensación de victoria. 1. El sesgo de anclaje. El primer impacto determina el valor. Todo este juego mental se sostiene sobre un cimiento que en la economía conductual llamamos el sesgo de anclaje. Esto no es más que la tendencia humana a otorgar un peso desproporcionado a la primera información que recibimos. Cuando te presentan una cifra al inicio de una negociación o simplemente al entrar a un sitio web, esa cifra se convierte en un ancla mental. A partir de ese momento, cualquier precio que veas no lo vas a evaluar de forma objetiva, sino en relación con esa primera referencia. Imagina que entras a una tienda de alta gama y el primer reloj que ves en el mostrador principal tiene un precio de 5.000 euros. Tu cerebro procesa el número y lo registra como una cantidad elevada, un artículo de lujo. Si avanzas por el pasillo y encuentras otro modelo por 1.200 euros, ¿qué ocurre en tu mente? De forma automática, el segundo reloj te parece una oportunidad excelente, casi una ganga. Pero si hubieras visto ese mismo reloj de 1.200 euros de manera aislada, sin el parámetro de los 5.000 euros iniciales, probablemente habrías pensado que es un gasto considerable. ¿Ves cómo funciona la distorsión? El precio real del producto no ha cambiado. Lo que cambió fue tu percepción porque el mercado colocó un ancla para descalibrar tu brújula financiera. Esta técnica se aplica de forma masiva en las rebajas y en el comercio electrónico. Cuando ves un precio tachado que dice antes 800 euros, ahora 390, el primer número es un anzuelo artificial. No importa si el producto jamás se vendió a 800 euros. Su única función es hacerte creer que al pagar 390 euros, estás ahorrando 410 euros, cuando en la realidad financiera, lo único que ha ocurrido es una salida de capital de tu cuenta. Segundo, el efecto señuelo, la introducción del dominio asimétrico. A partir de este primer impacto, las empresas despliegan una estrategia aún más sofisticada donde la comparación se vuelve completamente dirigida. Es lo que conocemos como el efecto señuelo. Si un negocio te ofrece solo dos opciones, tu elección suele ser racional y basada en tus necesidades reales. Si tienes un paquete de software basado por 50 euros al mes y un paquete premium por 100 euros al mes, la decisión es directa. Evalúas si las funciones extra justifican duplicar el gasto. Muchos usuarios, ante la duda, eligen la opción económica. Sin embargo, las corporaciones no quieren que elijas lo barato. Su objetivo financiero es empujarte hacia el producto de mayor margen de ganancia. ¿Cómo lo logran sin obligarte? Introduciendo una opción señuelo. Una tercera alternativa cuyo único propósito es ser ridículamente poco atractiva en comparación con la opción más cara,
haciendo que esta última parezca una decisión obvia e irresistible. Pensemos en un escenario real que se repite todos los días en las suscripciones de los grandes diarios financieros. Supongamos que te ofrecen dos opciones: la versión digital por 60 euros al año y la versión impresa por 120 euros al año. Al ver esto, la mayoría opta por la digital de 60 euros. Las métricas de la empresa caen. Entonces cambian la estrategia e introducen la tercera opción, el señuelo. La suscripción solo impresa por 120 euros y una suscripción combinada, impresa más digital, también por 120 euros. ¿Quién compraría la versión solo impresa si por el mismo dinero puede tener ambas? Nadie. El señuelo está diseñado para no ser comprado, pero su sola presencia cambia por completo el panorama mental del consumidor. Al comparar la opción combinada con el señuelo, la versión combinada parece un regalo absoluto. Te están dando la digital gratis. Al final, la gente termina comprando la opción más cara de 120 euros, no porque la necesite, sino porque la comparación la hace ver irresistible. La empresa duplica sus ingresos sin modificar sus costes, simplemente añadiendo una opción inútil que distorsionó la balanza. Tercero, el juego de tres, la falsa libertad de elección. Esta falsa libertad de elección es la que consumimos a diario cuando vamos a las típicas columnas de precios en Internet. El plan básico, el estándar y el premium. No es una coincidencia arquitectónica, es la automatización del proceso. El plan básico suele estar recortado a propósito para que sientas que te estás perdiendo algo esencial. El premium se coloca con un precio desorbitado para que funcione como el ancla. Y en el medio se ubica el producto objetivo, diseñado matemáticamente para que parezca la opción más equilibrada y sensata. Sientes que eres un consumidor inteligente porque analizas las opciones y elegiste el término medio. Pero la realidad es que fuiste guiado hacia ese embudo desde el primer segundo. El mercado ha logrado que dejes de evaluar tu presupuesto para pasar a evaluar su menú de opciones. El método de aislamiento absoluto. Para neutralizar este sistema diseñado para explotar nuestros sesgos cognitivos, no necesitas aislarte del mundo, sino cambiar radicalmente las reglas de juego en el momento de la decisión de compra. Si el mercado utiliza la comparación externa para guiarte, tú debes utilizar el aislamiento absoluto para blindarte. Primero, define tus requerimientos técnicos antes de mirar los precios. Cuando vayas a contratar un servicio o adquirir un bien, anota en un papel las características exactas que necesitas. Al hacer esto, creas un escudo mental. Cuando entres en la plataforma y veas el efecto señuelo intentando empujarte al paquete superior, tu decisión ya no dependerá de la comparación visual de la pantalla, sino de la lista objetiva que tienes en tu mano. Si el plan básico cumple con tus requerimientos, el plan intermedio, por muy rentable que parezca la comparación, pasa a ser un gasto innecesario. Segundo, destruye el ancla traduciendo los precios a tu costo de oportunidad real en tiempo. Cuando el mercado te muestre un descuento o un precio inflado para distorsionar tu percepción, borra esas cifras de tu mente y calcula el valor en función a tus horas de trabajo netas. Si un producto cuesta 300 euros, no pienses si es más barato que la opción de 600. Pregunta, ¿cuántas horas de ejecución real te cuesta generar esos 300 euros limpios después de impuestos y costes fijos? Al traducir la moneda a tiempo de vida, recuperas la noción real del valor. Tercero, aplica la regla del producto único. Cuando estés dudando entre varias opciones bajo el efecto de un contexto artificial, aísla mentalmente el producto que estás considerando y evaluando como si fuera el único disponible en el mercado. Pregúntate, si esta opción existiera sola en el mundo, sin nada al lado con que compararla, ¿pagaría esa cantidad de dinero por ella? Si la respuesta es no, significa que estás cayendo en la trampa y que estás comprando el contexto, no el producto. La economía moderna es un juego de incentivos y percepciones. El mercado nunca ha sido un espacio de precios absolutos, es un teatro de precios relativos donde las opciones que te rodean
determinan lo que estás dispuesto a pagar. Las grandes marcas no necesitan obligarte a gastar más. Les basta con diseñar el entorno adecuado para que tu propio cerebro haga el trabajo por ellas a través de la comparación automática. Si no tomas el control de este proceso, si sigues permitiendo que el primer impacto dicte tu ancla mental, que los señuelos manipulen tus preferencias y que el menú del mercado elija por ti, vas a seguir viviendo en la ilusión de que estás ahorrando mientras tu balance neto sigue disminuyendo. La verdadera inteligencia financiera no consiste en elegir la opción más conveniente del menú de un tercero. Consiste en saber exactamente qué necesitas, cuánto cuesta y rechazar cualquier alternativa que intente desviar tu capital. Toma el control de tus criterios, aíslate del ruido del marketing y ejecuta con precisión.